Una cosa pero poderosa, poderosa. Pero no me voy a desviar del tema porque quiero que podamos salir temprano. Mateo 23, 23, les voy a pedir que se pongan de pie. Voy a leer un solo versículo para iniciar hoy. Estamos en una poderosa serie de mensajes titulada Finanzas del Reino. Alguien diga conmigo, finanzas. Ay, así mismo está la iglesia, atemorizada con el tema. Alguien diga conmigo, finanzas. Sin miedo, sin miedo. La gente la iglesia sobre todas las cosas, tiene que perderle el miedo a este tema. Tiene que perderle el miedo a este tema. Y hoy sí que va a estar bueno. Amén. Mira lo que dice acá en Mateo 23. ¿Está ready? Mateo 23, versículo 23. Qué aflicción. Esto no es para ti. Jesús le está hablando a los fariseos aquí. No es para ti, le está hablando a la gente religiosa. Así que no te ofenda. Hay un pedacito de este versículo que voy a utilizar para iniciar la conversación de hoy. Pero lo que dice está bien fuerte. Dile a tu vecino, no es para ti. Dile, no es para ti. No es para ti, a menos que seas un fariseo. A menos que seas un fariseo, que los hay. En el 2021 ay. Santo, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Estamos claros? Estamos claros en que estos aspectos de la ley son mucho más importantes que el diezmo. ¿Qué es lo que dice? La justicia, la misericordia y la fe. Ahora, mira lo que dice. Dice, es cierto que deben ¿qué? ¿Lo dice ahí? ¿Alguien lo puede decir? Es cierto que deben diezmar. Las cosas más importantes. Nuevo Testamento, Mateo, el Evangelio según Mateo. La Reina Valera dice, era necesario que hicieran esto sin dejar de hacer lo otro. La Nueva Traducción Viviente te lo trae un poquito en mayor detalle. ¿De qué está hablando Jesús? Dice, es cierto que deben diezmar. Que deben diezmar. Cerramos nuestros ojos. Ya estoy viendo las caras de ustedes. Ay, ¿por dónde vendrá el pastor hoy? Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Te damos gracias por todo lo que tú has comenzado a hacer en este lugar. Y sabemos que esto es solo el comienzo, porque sabemos que tú siempre tienes más. Tú eres Dios eterno, fuente inagotable. Te pedimos que a través de la enseñanza y la predicación de tu palabra, que tú puedas ministrar a tu iglesia, de tal manera que nuestro entendimiento pueda ser abierto. Yo te pido en el nombre de Jesús que ahora mismo tú calles la voz de todo espíritu de rebeldía. Yo declaro que aquí habemos corazones receptivos a la palabra de Dios. Corazones de tierra fértil, buen terreno para recibir la palabra. Y en el nombre poderoso de Jesús la palabra va a dar fruto. En algunos al 30, en otros al 60 y en otros al 100 por uno. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Se pueden sentar. Se pueden sentar. Hoy estamos en la parte 3 de este tema, de esta serie de mensajes titulada Finanzas del Reino. Y hoy vamos a hablar sobre el diezmo. ¿Me puedes poner el alta ahí en pantalla, por favor? El diezmo. Alguien diga conmigo el diezmo. Sí, así, eso mismo era lo que yo esperaba. Eso mismo era lo que yo imaginaba que iba a suceder. El diezmo. Ay, pastor, no te metas por ahí. El diezmo. El diezmo no es una mala palabra. El diezmo no es una mala palabra. Santo. Hay varios temas en la Biblia que son súper controversiales. Entre ellos, todo lo que tiene que ver con dinero y con sexo. De los temas más controversiales en la Biblia. Y no estoy seguro si estoy sorprendido con esto o no. Si me pudiera subir acá un poquito, que es que estoy ronco y no me quiero esforzar.
No estoy seguro si estoy sorprendido con esto o no, pero lo que yo he visto es que las personas están más dispuestas a permitir que Dios se meta en su sexualidad, a permitir que Dios se meta en su bolsillo. Alaba. Temas sumamente controversiales, pero algunos como que los tenemos más cerca del corazón. Y Jesús lo sabía. Por eso Jesús dijo, lo que tú tienes en el corazón no es ni tanto el asunto sexual. Jesús dijo, donde están vuestros tesoros, ahí está tu corazón. ¿Tú quieres saber cuáles son las cosas que son prioridad para ti? No, lo que pasa es que yo tengo muchas prioridades. Vamos a verlas. Las vemos en tu estado de cuenta bancario. Las transacciones de tu ATH, las transacciones de tu ATH móvil. Allí está tu corazón. Allí está tu corazón. Decimos muchas veces, ay, yo no quería empezar confrontando de esta manera. Pero decimos muchas veces, ¿tú amas a Dios? Claro que sí. ¿Tú amas a Dios sobre todas las cosas? Por supuesto, pastor. ¿Y por qué no lo demuestras? Lo demostramos, eso se ve allí reflejado. En los retiros que tú haces, en tus estados de la cuenta de tu tarjeta de crédito, las transacciones de tu PayPal, las transacciones de tu ATH móvil. Ay. Una persona, a mí me piden oración muchas veces, ¿verdad? Como pastor, y yo creo que más que como pastor, como cristiano. Porque antes de ser pastor la gente me pedía oración. Pero algo bastante común es que me dicen, pastor, ora por mis finanzas. Que tengo muchos problemas económicos y estoy agobiado. Una persona hace poco me dijo, ya no aguanto la depresión porque estoy demasiado agobiado con todos los problemas económicos. Tengo problemas económicos aquí, tengo las cuentas hasta acá, me están llamando del banco, me están amenazando que me quieren quitar el carro, estoy a punto de perder la casa. Tengo tantos problemas económicos. Y muchas veces si yo no conozco bien la persona, yo le hago dos preguntas. La primera es, ¿te congregas? Porque, yo puedo orar por ti, voy a orar por ti y podría ayudar, pero la oración no es la llave. Recuerden que Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates, alguien diga conmigo, abre la puerta. A eso se refiere el desatar. Cuando a ti te entregan una llave y tú desatas, tú estás desatando un seguro, tú estás desatando un candado, tú estás desatando algo que está cerrado. Y cuando tú utilizas la llave, alguien diga conmigo, la llave correcta. Cuando tú utilizas la llave correcta, se abre una puerta que es de Dios, es del cielo. Las llaves del reino, no de la tierra, sino las llaves del reino de los cielos. Cuando nosotros utilizamos la llave correcta, se abre esa puerta y comenzamos nosotros a tener acceso a ciertas cosas. Muchas veces nosotros queremos orar por paz en el corazón y la oración puede ayudar, pero esa tampoco es la llave. Dice la palabra que en estas cosas piensa en todo lo bueno, en todo lo digno de alabanza, en todo lo de buen nombre, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento vendrá sobre ti. Cuando nosotros queremos paz, necesitamos nosotros analizar en qué estamos pensando, de qué estamos llenando nuestras mentes. En otras palabras, qué programas de radio estamos escuchando, qué películas estamos viendo, qué estamos leyendo, porque aquello que tú metes en tu ser, eso es lo que va a llenar tu mente. Y cuando nosotros estamos hablando de finanzas, podemos orar, porque definitivamente puede ayudar, pero la oración no es la llave para eso. Y le pregunto a la persona, ¿te congregas? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el congregarse con el bienestar económico? Pues obviamente, porque ¿de qué otra manera nosotros vamos a aprender sobre estas cosas? Hello. ¿De qué otra manera nos vamos a enterar? ¿De qué otra manera vamos a ser instruidos? Dice la palabra que la fe viene por el oír. Entonces nosotros queremos prestarle el oído a todo tipo de basura en el mundo, pero queremos que Dios haga milagros en nuestras vidas. Ay. Lo segundo que le pregunto a la persona es, ¿diezmas? Porque si la persona no es de la congregación, pues yo no sé. Si no conozco personalmente a la persona, no sé si lo hace o no. Y yo le pregunto, ¿diezmas o no diezmas? Ay, no, pastor, pero si 10% es un montón.
10% es un montón. ¿Tú sabes lo que? Yo sé, créeme que yo sé. Pero entonces, cuando las dos preguntas me las contestan con un no, no me congrego, no diezmo, yo digo, wow, pues ahí sí que hay que doblar rodillas de verdad. Vamos, pero es orar y es clamar y clamar, porque tú lo que necesitas es un milagro de Dios. Y muchos de nosotros vivimos de esa manera. Vivimos en desorden delante de Dios y después recogemos la cosecha del desorden. La cosecha del desorden es la crisis. Las llamadas del banco, las llamadas del dealer que te quieren reposeer el carro, aquello que se explota en tu casa y la plomería y el plomero que te trae la factura, bien buena gente, y se va la luz y el electricista llega con una factura bien chévere y una cosa más la otra, más la otra, más la otra, y uno acá agobiado económicamente. Y cuando nos encontramos en esa crisis que decimos, por favor, algo tiene que cambiar. Ahí entonces venimos a la iglesia, traemos una ofrenda, pedimos oración, clamamos nosotros delante de Dios. Dios desata entonces su gracia, hace un milagro, te provee, te rescata, te ayuda a resolver los problemas económicos. Y después de eso, ¿qué hacemos? Dilo. Se van. ¿Volvemos a qué? Volvemos al mismo desorden que nos provocó la crisis en un principio. Y entonces vivimos en un ciclo vicioso. Pero Dios me mandó en esta mañana a decirle a alguien aquí, ese no es el diseño que Dios tiene para tu vida. Lo que Dios dice en su palabra es que Dios te va llevando a ti de gloria en gloria, de poder en poder. Cuando nosotros comenzamos a utilizar las llaves y comenzamos a establecer el bienestar de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios sobre cualquier área de nuestras vidas, Dios nos establece en ese lugar. Y de allí, Dios lo que tiene es ascenso y promoción para nosotros. Pueden suceder diferentes pruebas y diferentes situaciones, pero nosotros sabemos que esta leve tribulación es momentánea, es algo que va a pasar y es algo que mientras pasa está produciendo en mí lo que dice 2 de Corintios 4:17, está produciendo un mayor peso de gloria en mi vida. Algo está haciendo Dios en mí, pero el diseño de Dios es bendición. Yo voy a proveerte para ti lo que tú necesitas. ¿Podemos hablar sobre esto? Amén. ¿Podemos hablar sobre esto? Ay, vamos a hablarlo como quiera. Antes de comenzar a explicar el diezmo, voy a atender un argumento, digámosle religioso, un argumento religioso. Que no, lo que pasa es que el diezmo es del viejo pacto. El diezmo es de la ley. Pues vamos a ir rapidito. Génesis capítulo 14. Lo primero que te voy a decir respecto a esto, que es un argumento religioso. ¿Por qué es un argumento religioso? Porque el espíritu de religiosidad opera en conjunto con el orgullo del hombre. Este argumento que viene a tu mente cada vez que alguien trata de explicarte algo y tú dices, no, ya yo sé. Cada vez que alguien te trata de explicar algo por la palabra y dentro de ti se levanta este argumento de que no, ya yo sé, yo no te necesito a ti, yo no necesito ningún hombre, solamente Dios. Y son argumentos que utilizamos para tratar de justificar nuestra rebeldía, nuestra falta de sujeción y todo ese tipo de cosas. Aleluya. Génesis capítulo 14 versículo 17, para demostrarte que el diezmo no es de la ley. El diezmo es antes de la ley. Alguien diga conmigo antes. Génesis capítulo 14 versículo 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano.
¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Todo Abraham tiene su Melquisedec. Melquisedec era una figura de autoridad espiritual. Era un sacerdote que no tiene una trayectoria genealógica registrada en la historia. Los teólogos entienden que Melquisedec era una teofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Era Jesús apareciéndose delante de estas personas en una vestimenta sacerdotal representando su sumo sacerdocio, porque sabemos que Jesús es el sumo sacerdote. Y él bendijo a Abraham y bendijo al Dios de Abraham, que le dio la victoria ante sus enemigos. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Abraham le dio los diezmos de todo. Dos cosas que quiero sacar de aquí. Ustedes saben que me gusta enseñar. Dos cosas. La primera es que Génesis, esto podría parecer lógico para algunos de nosotros, Génesis es antes de Éxodo. Amén. La ley se estableció en Éxodo. Génesis es antes de Éxodo, así que es antes de la ley. Y lo que se establece antes de la ley no se limita a la ley. Te lo voy a repetir. Lo que se establece antes de la ley no se limita a la ley. Incluso, voy más allá, ¿podemos profundizar un poquito más? En Génesis capítulo 2 tenemos la historia de Adán y Eva. Y en el huerto del Edén, en donde Dios puso a Adán y Eva, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Adán y Eva? Podrán comer de todo árbol, lo tengo por aquí, Génesis capítulo 2, versículo 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás. Dile a tu vecino: no lo toques. Díselo otra vez, dile: no lo toques. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El principio del diezmo ni tan siquiera lo estableció Abraham con Melquisedec. El principio del diezmo lo estableció Dios mismo en el huerto del Edén. Tú puedes comerte todo lo demás, pero hay una parte que es mía. Para muchos de nosotros, nuestras finanzas están muertas porque nos estamos comiendo la parte prohibida. Te lo voy a repetir. Para muchos de nosotros, nuestras finanzas están muertas, no cogen vida. Yo no entiendo por qué esto no avanza. Yo no entiendo por qué no me dan la promoción. No me entiendo por qué, con todo y que yo moví palas y yo conseguí una promoción, yo conseguí un ascenso, porque no me dan los chavos todavía. Porque no es natural, es espiritual. Estamos acostumbrados a ver el dinero desde una óptica natural, pero el dinero no es natural. El dinero es algo que Dios utiliza espiritualmente. Y si nosotros realmente queremos vivir en la bendición de Dios, tenemos que respetar los parámetros que Dios establece. Esto no es tuyo. Alguien diga conmigo: es de Dios. Es de Dios. Es de Dios. Y si tú te comes lo que es de Dios, pasa lo que pasa allí. ¿Lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Es una mala palabra en la iglesia contemporánea: maldición. Nuestras finanzas caen en maldición. Ay. Lo segundo que te voy a decir respecto al relato de Abraham, cuando él le entregó el diezmo, es que antes de diezmar, Abraham tenía que pelear por sus propios bienes. Ese mismo relato en Génesis capítulo 14, lo que está hablando es de un ataque que vino contra el campamento, en donde hasta el sobrino de Lot y la familia y los bienes fueron tomados por el ejército contrario. Y Abraham también perdió de sus bienes. Pero en Génesis capítulo 14, versículo 16, Génesis 14, 16 dice: y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gentes. Así que antes de diezmar, los bienes de Abraham estaban a la intemperie.
podía venir cualquier otro ejército, cualquier otro enemigo a su campamento a tomar posesión, a atacarlo y tratar de tomar posesión. Pero desde Génesis 14 en adelante no se vuelve a documentar que Abraham perdiera sus bienes. ¿Por qué? Porque después de diezmar, la protección de Dios vino sobre las finanzas de Abraham. Aleluya. Abraham más nunca tuvo que pelear por sus bienes. El diezmo no es explícitamente de la ley. Vemos que hay un precedente en Génesis. Desde el momento de la creación, vemos que ya entonces entre los hombres normales como nosotros y como Abraham se estableció. Luego entonces se oficializa y se instituye en la ley, pero el diezmo también trasciende la ley. Y nosotros entonces encontramos en el nuevo pacto, en el Evangelio según Mateo, tenemos a un Jesús diciéndole a los fariseos en Mateo 23, es cierto que deben diezmar. Amén. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Malaquías 3, vamos entonces a entrar aquí, que les voy a entonces a traer algunas revelaciones acerca de esto, porque esto te va a bendecir. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Dice la poderosa palabra de Dios. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Eso dijo el pueblo. ¿Qué le responde el Señor en el versículo 8? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿En qué? Los diezmos y ofrendas. Versículo 9 se pone bien caliente. Dice, malditos sois con maldición. Aquí entonces vemos la reproducción de lo que se estableció en Génesis capítulo 2. Si tú lo tocas, se desata una maldición sobre tu vida. Ay. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí entonces trae el remedio. En el versículo 10 dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí comienza el Señor a profetizarle. Hay promesas proféticas que se desatan cuando nosotros utilizamos la llave. Alguien diga conmigo promesas. Promesas proféticas que se desatan cuando nosotros utilizamos la llave. Versículo 11 continúa abundando en las promesas. Dice, reprenderé también. O sea que no solamente voy a abrir las ventanas de los cielos para derramar bendición sobre ti, provisión económica, sino que también yo voy a reprender por ti, esto te va a bendecir ya mismo, yo voy a reprender por ti al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y la última promesa profética la vemos aquí en el versículo 12. Dice, y todas las naciones os serán bienaventurados, os dirán bienaventurados. En otras palabras, la gente alrededor de ti no va a poder contenerse. Van a tener que hablar de lo mucho que Dios te está bendiciendo. Porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ok, vamos a explicar entonces el diezmo antes de entrar en las tres promesas proféticas. Vamos a explicar esto. Número 1, el diezmo le pertenece a Dios. Si no le perteneciera a Dios, Dios no te diría, me estás robando. Yo no voy a acusar a alguien de meterse en mi casa y llevarse un barbecue
si el barbecue no era mío? Era mío. Me costó 300 pesos. Es mío. Y cuando yo te vi en la cámara, yo sé quién tú eres. Y cuando yo voy al cuartel de la policía, yo lo voy a anunciar así: fulano de tal día me robó algo que era mío. Y cuando Dios dice en su palabra que le estamos robando, es algo serio. Alguien diga conmigo: es serio. Es serio. Yo sé que esto no es el tipo de palabra que a la gente le gusta escuchar. Yo sé que para las visitas, aquellos que hace tiempo que no venían dijeron: ay, Dios mío, me hubiera quedado en casa hoy. Pero Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Si Dios permitió que tú estuvieras aquí hoy, es porque hay algo que Dios quiere trabajar en tu vida. Y el hecho de que posiblemente en tu corazón te estés resistiendo al tema, no es nada más que la confirmación de que la cosa es contigo. Dile a tu vecino: es contigo la cosa. Es de Dios. Es de Dios. Este es el árbol prohibido en el huerto. Es de Dios. Diezmo es el primer. La palabra diezmo lo que significa es el primer 10%. Simple. De lo primero, cuando yo cobro mi cheque, lo primero que yo hago es el diezmo para mi apóstol. Para los que sepan, ¿verdad? Yo tengo una cobertura. Cada Abraham tiene su Melquisedec. Yo le diezmo a mi apóstol. Y ahora mismo yo estoy ofrendando aquí en la casa. Yo tengo el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Si nosotros con nuestra ofrenda no estamos llegando ni tan siquiera al 10%, pues no estamos cumpliendo todavía con lo que establece la palabra. ¿Por qué? Porque el diezmo habla de mi obediencia. La ofrenda habla de mi agradecimiento. Te lo voy a repetir. El diezmo habla de mi obediencia. Y la ofrenda es otra cosa. La ofrenda habla de mi agradecimiento. Por eso el diezmo y la ofrenda. Yo me puse de acuerdo con mi esposa y nosotros establecimos una ofrenda mínima que podemos dar semanalmente. En todos los cultos, mi esposa y yo damos $20 de ofrenda. Todos los cultos. Sea un retiro, sea un jueves, sea un domingo, sea no. Cada vez que se recoja ofrenda en cualquier servicio, esto es lo que nosotros... Y si usted quiere hacer la matemática, usted puede cuadrar a ver cuánto mensualmente es lo que nosotros damos de ofrenda. El diezmo es 10% de lo que generamos en ingresos. Y yo estoy creyéndole a Dios que en la medida en que Dios me siga prosperando, yo voy a seguir aumentando mi ofrenda. Claro que sí. Porque es que yo reconozco que yo mismo no me prospero. Yo reconozco que es Dios el que me prospera a mí. Entonces, yo no puedo ser, esto se va a escuchar fuerte. Yo no puedo ser tan caripelado de esperar que Dios a mí me promueva. Disculpen mi francés. Yo no puedo esperar que Dios a mí me promueva, que Dios a mí me dé ascenso, que Dios a mí me cubra mis necesidades, que Dios a mí me aumente mis ingresos, que Dios a mí me expanda mis negocios, que Dios me traiga nuevos contratos, que Dios expanda mi nivel de influencia, que Dios me ayude a crecer y yo quedarme con el mismo nivel de agradecimiento. Por favor. No es compatible una cosa con la otra. Alguien diga conmigo: siembra y cosecha. Yo tengo que estar consciente de todo lo que Dios está sembrando en mí. Y yo he decidido ser tierra fértil. Señor, siembra en mí. Sigue. Todo lo que Dios deposita en mí, Señor, yo voy a esforzarme para tratar de darte a ti una ganancia. Yo voy a esforzarme para tratar de darte a ti una recompensa. Yo voy a tratar, Señor, de que a ti te valga la pena bendecirme a mí. Que para ti sea algo atractivo bendecirme a mí. No, yo voy a bendecir a Héctor. Porque Héctor, cada vez que yo lo bendigo, mientras más yo le doy, más él da. Más gente Él ayuda, más compras Él hace para gente necesitada, más apoya a la iglesia de Jesucristo para que se pueda seguir expandiendo, más apoya la obra misionera, más dinero podemos enviar para Honduras, más podemos hacer. Y cada vez que yo deposito en este varón, no, chacho, esto es buen terreno. Este siempre me honra, este siempre me agradece. Gloria a Dios. Y el diezmo no es tanto agradecimiento. El diezmo es obediencia. ¿Por qué? Porque es algo que está establecido allí.
es mío. Si no lo das, me robas. Tráelo. Son palabras fuertes, no son palabras categóricas. Tráelo. No dice si quieres, tráelo. Es tráelo, es un mandamiento. Es una llave. Cuando nosotros lo miramos en el nuevo pacto, lo vemos no como un mandamiento que nosotros lo hacemos con coraje, lo vemos como una llave. Esto es algo que me va a bendecir. Esto es algo que va a bendecir mi vida. Entonces, algunos que dicen, no, yo no recibo eso de que esto también aplique en el nuevo pacto, porque es que esto no es de la ley, es de la ley, es del viejo pacto, es del viejo pacto. Yo te tengo que preguntar, ¿el nuevo pacto es mejor o peor que el viejo? Es mejor. La gracia es mejor que la ley. La gracia es un mejor acuerdo que la ley. Bajo la ley nosotros teníamos que hacer cosas para que Dios nos perdonara. En la gracia lo único que tenemos que hacer es volvernos a Cristo. La gracia siempre es un mejor acuerdo. La gracia siempre es un mejor negocio. Entonces, si la gracia es un mejor pacto que la ley, ¿cómo es posible que mi nivel de agradecimiento va a ser menor? Aquellos que se escudan detrás de esto, de que no, lo que pasa es que yo estoy bajo la gracia, pues entonces, papito, no te aplica el 10. Si tú te estás tratando de escudarle que no, estamos bajo la gracia, por cuanto la gracia es mejor que la ley, tu ofrenda tiene que ser mejor que la que se daba en la ley. Así que yo, mire, en lo que Dios me sigue prosperando, yo voy manejando el diezmo, yo lo voy manejando. Es mucho más cómodo. Santo. Lo segundo es que el diezmo se le entrega a Dios donde Él diga, no donde yo quiera. El texto en Malaquías 3:10 dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Yo he escuchado cristianos decir, no, yo diezmo, pero yo no diezmo en la iglesia. Yo diezmo en ayuda comunitaria, yo diezmo ayudando a gente en necesidad, yo diezmo. Esas son obras de caridad que tú haces, pero eso, según el concepto bíblico, no es diezmo. Dios dice, ¿dónde va? En el alfolí. El alfolí es lo que tenían en el templo, en el Antiguo Testamento, el tesoro, porque en aquel momento no todos manejaban dinero, sino que había gente que manejaban ovejas, vacas, palomas, gallinas, diferentes animales, y su diezmo era eso. Así que no se podía recoger en una canastita bonita como la tenemos aquí. Pero de eso que se recogía y se guardaba en ese tesoro, era un tesoro, era como un tipo de almacén. De eso vivían los sacerdotes, de eso vivían los levitas. Entonces Dios le dice, traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Cómo es posible que tú estés más enfocado en tu propia prosperidad y que yo te bendiga a ti mientras tú permites que los sacerdotes pasen hambre? Aquellos que se encargan de traerte el alimento espiritual, aquellos que se encargan de mantener el templo, aquellos que se encargan de procurar mi palabra y mi presencia para traerte a ti instrucciones divinas. ¿Cómo es posible que tú puedas estar tan bendecido y me dejes a mis sacerdotes pasando hambre? No, que haya alimento en mi casa. El diezmo va allí. El diezmo va allí. Si usted adicional al diezmo, que yo hago esto también, adicional a mi diezmo y a mi ofrenda, yo también hago obras de caridad y obras de servicio y labor comunitaria. Si usted quiere hacer eso, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todo eso también es semilla. Y Dios no se queda con nada de eso. Todo lo que tú siembres también para ayudar a otras personas, Dios te va a desatar una cosecha también. Pero el diezmo, la palabra dice que va allí. Que va allí. Ahora voy a cerrar con 3 promesas proféticas del diezmo. 3 promesas proféticas del diezmo. Amén. La primera, te da acceso a las finanzas
del reino. Apúntate eso por ahí. Para los que están tomando notas, y yo creo que hay un lugar especial, VIP en el cielo, para aquellos que toman notas en el culto. Es broma, pero ayuda en el crecimiento espiritual. Te da acceso a las finanzas del reino. Te da acceso a las finanzas del reino. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y muchos de nosotros queremos vivir de esta manera, en desorden acá en nuestras finanzas delante de Dios y clamando todo el tiempo: papá Dios, por favor, papá Dios, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. Y esa no es la llave es el diezmo. Cada vez que han habido situaciones económicas por las cuales yo no he tenido ni que orar. Y ya mismo te voy a traer un buen ejemplo. Situaciones, pero procesos económicos devastadores que se suponía que hubieran acabado con mi esposa y conmigo. Se suponía que se me atrasara la renta, que se me atrasara la luz, que me cortaran la luz, que me cortaran el agua, que me cortaran los teléfonos. Se suponía que hubieran pasado todas esas cosas, pero durante ese tiempo yo no tuve ni que orar. ¿Por qué? La provisión seguía entrando. ¿Por qué? Porque yo he sido un fiel diezmador. Desde la primera vez que a mí me explicaron este principio, y yo imparto esto sobre la congregación en el nombre de Jesús. Cuando a mí me empezaron a enseñar todas estas cosas, yo estaba tan y tan entregado. Yo estaba tan y tan arrepentido de mi vieja manera de ser, que todo lo que a mí me enseñaban, yo decía: enséñamelo en la Biblia. Si está en la Biblia, vamos allá. Más nada. Ese es el background check que yo hacía. No me tienes que convencer. Enséñamelo en la Biblia. ¿Cuál es el principio? ¿Dónde está en la Biblia? Vamos allá. Y yo empecé rápido a diezmar. Y Dios me empezó a prosperar. Incluso, yo no sé si ni si deba decir esto, pero en algún momento que yo mismo hasta me aparté de los caminos del Señor en santidad, porque yo me seguía congregando. Por lo menos 2 o 3 veces al mes yo llegaba al culto, pero yo sé que yo estaba escocotado. Yo estuve como 2 o 3 años así. Pero mi diezmo no fallaba. ¿Por qué? Porque yo sabía cuál era el principio. Y por cuanto mi diezmo no falló, aunque yo fallaba, Dios no fallaba. Dios no fallaba. Eso seguía fluyendo. Empecé un negocio, el negocio empezó a prosperar. Es que Dios es fiel. Dios no miente. Dios no miente. ¿Para qué yo quiero acceso a las finanzas del reino? Ageo capítulo 2 versículo 8 y 9. Ageo capítulo 2 versículos 8 y 9 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Aquí se pone bueno y yo declaro y profetizo esta palabra sobre tu vida. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Daré paz en este lugar. Y yo declaro y profetizo que por cuanto tú pones tus finanzas en orden delante de Dios, Él abre las ventanas de los cielos y Él desata de sus recursos. De sus recursos. Cuando nosotros nos imaginamos el cielo no se limita a una región geográfica. Nosotros pensamos a lo mejor en un banco. ¿Cuánto oro podría guardar un banco dentro de su lugar limitado? Pero cuando nosotros pensamos en el reino de los cielos, el reino de los cielos no tiene fin. El reino de los cielos es un reino eterno. Dios no tiene problemas de espacio. Dios sigue guardando y almacenando y almacenando y almacenando. Y de Él es el poder creativo para que cada vez que tú tienes necesidad, Él dice: a mí nunca se me acaba. Te voy a dar más. Te voy a dar más. En el nombre poderoso de Jesús. Por cuanto tú pones tus finanzas en orden delante de Dios, Dios comienza a abrir esas ventanas, ese portal del cielo, y comienza a bajar esa bendición. Cosas que a ti antes te costaban tanto esfuerzo lograr. Liliana, tengo una inquietud y es contar un testimonio que no te pedí permiso para contar. Pero Liliana ha sido tan y tan bendecida. Dios la ha bendecido y la ha prosperado de una manera pero impresionante. Y así mismo yo sé de unos cuantos testimonios aquí en la casa
de gente que son fieles con sus diezmos y con sus ofrendas, y eso no falla. Liliana es una mujer que, mira, en tiempos de abundancia diezma, en tiempos de escasez diezma, baja su salario y diezma según el salario. Le aumentan pero de una manera exponencial el salario, y ella diezma según el aumento exponencial. ¿Por qué? Porque ahí es la prueba. Porque cuando tenemos poco, pues uno dice, pues está bien, mi diezmo son 80 pesos, pues está bien, yo traigo los 80. Pero cuando Dios te triplica los ingresos y tú tengas que triplicar ahí es la prueba. Señor, todo esto. Y Dios allá diciendo, bueno, tú decides. Yo te lo di. Tú decides cómo tú vas a manejarlo. Si tú decides seguir manejándolo en honra, yo voy a seguir manteniendo esta ventana abierta. Aleluya. Y Dios nos va llevando, ¿verdad? De gloria en gloria y de poder en poder. Y Dios nos sorprende con cosas. Y lo mejor está por venir. Yo declaro y profetizo sobre tu vida que lo mejor está por venir. Que vienen tiempos de promociones que tú ni te imaginas. Vienen tiempos de promociones donde Dios te va a abrir unas puertas que tú todavía no te has ni imaginado. Porque cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene para aquellos que le aman. Y por cuanto tú le amas a Él, por cuanto tú le has sido fiel, por cuanto tú has permanecido honrando delante de Él, en el nombre poderoso de Jesús vienen nuevas puertas que se abren delante de ti. Nuevas puertas que se abren delante de ti. Dios te posiciona en lugares de mayor autoridad, en lugares de mayor influencia, en lugares de mayor liderazgo. No tengas temor de las puertas que Dios te va a abrir, porque Dios te está incursionando en lugares incluso en donde tú jamás habías ni deseado estar allí. Yo siento una inquietud de que en estos asuntos del servicio público, yo creo que tú le has cogido hasta te dices, Señor, yo no quiero ni asomarme por todo aquello, pero Dios va a abrir unas puertas que cuando se abra tú vas a ver. Que cuando se abran tú vas a saber, y aunque te resistas, Dios te dice confía, porque en ese lugar, en medio de las tinieblas, yo te pongo como luz, te dice el Señor. En medio de un lugar de corruptos y de lobos, yo te pongo a ti como una hija del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Alguien dale un aplauso de alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Conde Bereca y Shakanda Barre. Jesús Omar, tengo una palabra muy fuerte ahora mismo en mi espíritu. Y es que viene una empresa, está logrando unas experiencias ahora mismo, que algunas de ellas te están sacudiendo y te están sacando de tu zona de comodidad, pero es con propósito de Dios. Dios te está exponiendo algunas dinámicas que tú no habías sido expuesto anteriormente. Y hay un corazón empresarial en ti, y hay un anhelo empresarial en ti, y se acerca el tiempo ya, te dice el Señor. Se acerca el tiempo ya de una transición donde tú sales de una posición en donde tú firmas un contrato que una empresa hizo contigo, a una posición en donde tú vas a estar firmando contratos de empleados que van a estar trabajando para ti. Gente que tú les vas a asignar regiones, gente que tú les vas a asignar pueblos, gente que tú les vas a asignar proyectos, y van a estar corriendo debajo de ti, y tú les vas a estar dando dirección y autoridad, y Dios te va a prosperar. En el nombre de Jesús. Alguien dale un aplauso de alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Lo primero es que te da acceso a las finanzas del reino. Lo segundo es que activa la protección de Dios sobre tus finanzas. Te lo voy a repetir. El diezmo activa la protección de Dios sobre tus finanzas. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice: reprenderé también por vosotros. Esto está tan brutal. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Cuando habla de estas cosas, está hablando de las pestes que se metían en los campos.
esos insectos, esas plagas que se metían en los campos y eso comenzaba a devorar, a comerse los frutos, a comerse las cosechas, a comerse las hojas, a comerse todas esas plantas. Y cuando llegaban los israelitas se encontraban que se habían perdido sus campos porque se habían metido el devorador. Y cuando el devorador entra y encuentra buen fruto, el devorador comienza a multiplicarse. Comienzan a poner huevos debajo de esta matita y comienzan a poner huevos debajo de esta otra matita. Y un problema, cuando tú empiezas a atender esta parte, pues vamos a tirar insecticida aquí, vamos a tirar productos aquí para tratar de manejar la peste. De momento, cuando abre los ojos, se regó por acá también, se regó por acá también. Y esto es lo que nos pasa a nosotros cuando viene un ataque económico a nuestras vidas. De momento, una hospitalización. Hay un bill de hospital que hay que pagar. Hay una factura que tenemos que pagar. Después de eso hay un accidente de carro. Ahora hay que pagar la reparación del vehículo. Después de eso se explota una tubería en la casa. Hay que llamar al plomero y el plomero viene bien dispuesto y bien buena gente. Y al final de su trabajo te suelta una super factura. Bien dispuesta y bien buena gente también. Y cuando uno mira, uno dice: Señor, pero si yo estoy como apagando fuegos. Pasa esto acá y cuando estoy empezando a controlar este asunto, explota otro por acá y explota otro por acá. Y hace falta alguien que reprenda el devorador. Alguien que reprenda el devorador. ¿Sabe qué? Esta es la única vez en la Biblia donde Dios dice que va a reprender algo por ti. En las demás ocasiones Dios te dice: yo te doy la autoridad para reprender, para echar fuera demonios y para hacer todo tipo de cosas también en el poder del Espíritu Santo. Pero en los asuntos económicos Dios te entrega la llave. La llave no es la intercesión, la llave es trae el diezmo al alfolí. Trae el diezmo al alfolí porque yo voy a reprender por ti. Yo voy a minimizar tus esfuerzos. Yo voy a reprender al devorador. Aquellas cosas que vienen a robar tus finanzas. Santo Dios. Cuando nosotros diezmamos, podemos vivir confiados en que siempre tendremos lo suficiente. Cuando diezmamos, podemos vivir confiados. Alguien diga conmigo: confianza. ¿Cuánto vale tu paz? Mucho más que el 10% de mis ingresos. Explotan revoluciones en mi trabajo, empiezan a botar gente. Y yo, mira, paz. Porque yo sé que a mí no me paga la empresa donde yo trabajo. Yo trabajo en un hospicio con servicios médicos, por si acaso. Pero yo sé que ellos no me pagan a mí. Ellos son lo que Dios está utilizando para pagarme a mí. Y si se cierra mi provisión en este lugar, yo sé que Dios me está abriendo otra puerta en otro lugar. Cuando la gente se empieza a atemorizar, ay, a mí me llaman: ay, Millán, que mira, que botaron a fulana, que mira que está pasando esto, está reduciendo personal, que mira. Y yo: ten paz. Tú diezmas, yo diezmo. Y a mí Dios nunca me ha fallado. ¿Sabe cómo funciona una póliza de seguro? ¿Verdad? Tú la pagas, una póliza posiblemente para proteger tu carro o tu casa o una póliza de vida o lo que sea. Pero tú la pagas todos los meses porque te ofrecen un beneficio. Y puede llegar el momento en el que uno se desespera porque uno no está viendo el beneficio. Uno ve que eso es como si estuviera botando chavos allí. Porque yo tengo una póliza en mi carro, pero no tengo accidente. Y si no tengo accidente, pues no necesito que la póliza me cubra. La cuestión es que nosotros nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar. En el 2013, bueno, para ser más exacto, septiembre del 2012 nació mi hijo. En el 2013 fueron sus cirugías. Mi hijo mayor nació con una condición en su intestino. Una condición bien extraña, se llama Hirschsprung. Y una obstrucción en su intestino porque tenía una parte de su intestino grueso que no tenía puntas de nervios, no funcionaba, la señal del cerebro no llegaba allí. Así que cuando él nació, se le empezó a inflar la pipa,
Y a inflar, y a inflar, y a inflar. En el cuarto día de su nacimiento le hicieron la primera cirugía. Los doctores nos habían dicho, mira, esto es algo sencillo. Ellos no sabían lo que era todavía. Es una obstrucción. Va a ser una operación sencilla. Lo abrimos, cortamos la parte de la obstrucción, empatamos, cerramos al muchacho y te lo entregamos. Pero encontraron entonces que habían otras complicaciones y después de esa operación hubo 3 operaciones adicionales. Nosotros llegamos a vivir, literalmente vivir en Centro Médico Río Piedra por casi 2 meses. Casi 2 meses que no podíamos trabajar. Casi 2 meses que no podíamos producir ingresos. Casi 2 meses que nosotros se suponía durante ese tiempo que a nosotros en esos 2 meses se suponía que se nos atrasara la renta, que se nos atrasara la luz, que se nos atrasara los teléfonos, el agua. Se suponía que después de ese proceso yo regresara a mi casa con mi esposa a encontrar una casa sin agua y sin luz, con problemas con el dueño de la casa. En la segunda o tercera semana empezaron a llegar los biles, porque mi esposa y yo nos relevábamos, ¿verdad? Con todos los gastos que teníamos en el hospital, y yo le doy gloria a Dios por mi papá y mi mamá, que siempre que llegaban casi todos los días a vernos, siempre llegaban con por lo menos 20 o 40 pesos. ¿Por qué? Porque más de eso gastábamos nosotros allí, entre el estacionamiento en el hospital. ¿Cuántos saben que eso es killer? Imagínate tú tener un carro allí siempre en el hospital, pagando casi $30 diarios por tener ese carro allí, más 3 comidas, por lo menos 3 comidas al día que había que comer, más todos los demás gastos que surgían. Y en la segunda o tercera semana comenzaron a llegar todas esas facturas, esos biles, y mi esposa y yo, tranquilos. Mi esposa y yo seguíamos viniendo a los cultos. Mi esposa y yo cogíamos cupones en aquel tiempo y nosotros traíamos, esto lo traigo de testimonio, nosotros traíamos el diezmo de los cupones. Pregúntame por qué. ¿Alguien? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es el diezmo de todo. Todo es una palabra categórica, todo es todo. Y yo lo vi en la Biblia y cuando yo lo vi yo dije, tenemos que diezmar de esto. Y mi esposa y yo nos turnábamos, mi esposa y yo nos faltamos los cultos. Durante esos 2 meses nos poníamos de acuerdo. No, mamá, hoy entonces tú te quedas con el nene en el hospital y yo voy a bajar al culto. ¿Por qué? Porque es que esto tiene que continuar. La obra de Dios continúa, nosotros le ponemos la carga al Señor. Esto es algo que nosotros no podemos resolver. Ya yo oré para que Dios lo sanara. Ahora yo tengo que esperar que Dios haga la obra. Mientras tanto, yo sigo adorando, yo sigo alabando, yo sigo ofrendando, yo sigo diezmando, yo sigo sirviendo, yo sigo haciendo todo lo que yo tenga que hacer. Y a veces venía mi esposa al culto y yo me quedaba. Otras veces ella bajaba para el ensayo del ministerio de adoración. A veces yo me quedaba en el hospital para que ella viniera a predicar. Otras veces ella se quedaba en el hospital para que yo bajara a traer la enseñanza. Esto continúa. ¿Por qué? Porque es que mi vida no se puede detener por un proceso. Yo sé que el proceso no depende de mí, depende de Dios. Y nosotros confiados, porque nosotros sabíamos que estábamos en orden delante de Dios. Y cuando empezaron a llegar esos biles, yo los fui poniendo. Ahora mismo no lo podemos pagar, pues yo lo pongo ahí. Cuando lo pueda pagar, lo pago. Y otro más, y otro más, y otro más. ¿Y sabe lo que empezó a suceder? Empezaron a llegar ofrendas. Gente que iba al hospital a visitarnos y venían y nos visitaban y ellos oraban por el nene y oraban por nosotros, nos daban apoyo moral, todo bien brutal. Y al final, antes de irse, mira, esto lo mandó fulano. Y cuando yo lo abría, wow, 100 pesos. 100 pesos, gloria a Dios. Y después venía otra persona y lo mismo, apoyo moral y todo bien brutal. Mira, esto es una ofrenda que entre yo y 2 o 3 hermanos, mira, aquí está, $200. En una, llegó una pastora amiga de nosotros con un sobre así gordo, que cuando ella me puso ese sobre en mi mano, mis manos hasta temblaron. Yo dije, ¿qué es esto? Y digo, esto es una ofrenda. Yo tuve que encerrarme en el baño
del cuarto del hospital. Nosotros teníamos un cuarto privado en intensivo, en centro médico en Río Piedras. Teníamos un cuarto privado y yo decía, ¿qué es esto? Yo estaba tan asustado que yo me encerré en el baño para contar. Y yo fui cajero en una gasolinera. A mí me enseñaron a contar mucho dinero. Así que yo empecé a preparar todas esas montañitas, esos paquetitos. Aquí hay tanto, 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 aquí hay tanto. Y cuando yo me di cuenta que yo casi no cabía en el baño ya, porque estaba todo el piso del baño lleno de paquetes, yo empecé a llorar. Y allí en ese baño el Señor me recordó: lo que pasa es que yo honro a quienes me honran. Yo honro a quienes me honran. De tus finanzas no te ocupas tú, de tus finanzas me ocupo yo. Por cuanto tú me las entregaste a mí. Así es como esto funciona. Y en ese momento el Señor me recordaba todas esas veces que nosotros apretados, con necesidades en nuestra casa, y nosotros, mi esposa y yo, decíamos: no, pero el diezmo, esto no lo podemos tocar. Nosotros vamos a hacer otros ajustes para poder pasar el mes, pero esto no. Y yo no me daba cuenta que cada vez que nosotros hacíamos ese tipo de cosas, Dios estaba tomando nota. Wow. Para el momento en el que yo iba a necesitar esa póliza de seguro. Porque nunca sabemos cuándo la vamos a necesitar. Pero cuando la necesitemos, que estemos preparados. La tercera, y con esto termino. Esta tercera promesa profética podría ser más importante para algunos que para otros. Y dice así: el diezmo abre paso a un futuro financiero bendecido en prosperidad. Te lo voy a repetir. El diezmo abre paso a un futuro financiero bendecido en prosperidad. Y te lo voy a leer del versículo 12 de Malaquías 3. Malaquías 3, versículo 12 dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados. ¿Tú sabes lo que es eso? Las naciones vecinas, cuando hablen de ti, la gente que te rodea, en otras palabras, cuando hablen de ti, van a decir que tú eres bienaventurado. Van a decir que tú eres doblemente bendecido. Van a decir que tú eres verdaderamente una persona feliz. Van a decir, mira, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué? ¿Por qué esta tercera promesa profética es más importante para algunos que para otros? Porque algunos posiblemente nunca han tocado fondo económicamente. Y cuando alguien te lee una promesa como esta, tú dices, pues, a mí la gente siempre me ha visto que estoy bien económicamente, que tengo mis cosas al día. Pero una persona que sí ha tocado fondo, una persona que lo ha perdido todo, una persona que posiblemente tuviste que erradicar una quiebra, una persona que llegó a una posición en donde tú tuviste que pedirle ayuda a otras personas. Tuviste que mira, fulano, por favor ayúdame, papi, por favor ayúdame, mami, por favor ayúdame, mira, llamar a mi hermano, que mira que estoy con este aprieto, mira, déjame llamar a un padrino, déjame llamar a mi compadre, déjame llamar a la iglesia para que me déjame. Y entonces la gente a nuestro alrededor se enteraron que nosotros llegamos a una posición en donde lo perdimos todo. Cuando yo leo en la palabra que Dios me promete que la gente a mi alrededor van a decir que yo soy bienaventurado. Que la gente a mi alrededor, que la gente a tu alrededor, y yo declaro y profetizo esto sobre tu vida en el nombre de Jesús, que la gente a tu alrededor van a tener que decir, wow, como Dios le ha dado un giro a la vida de fulana. Wow, como Dios le ha dado un giro. Josué, si me pudiera acompañar en el piano. Wow, como Dios le ha dado un giro a la vida de fulano. Mira cómo Dios lo ha bendecido. Mira cómo Dios lo ha prosperado.
Mira lo que Dios ha hecho. Mira cómo Dios te ha bendecido. Esto es algo que Dios te promete en su palabra que Él va a hacer contigo. Te va a bendecir a un nivel que por cuanto tú pones tus finanzas en orden delante de Dios, Dios te va a sorprender a ti. Dios te va a prosperar a nivel que todos a tu alrededor tendrán que decirte: bienaventurado y bendecido. Les voy a pedir que se pongan de pie. Yo creo que esto es una palabra clave para nosotros recibirla a principios del año. Porque cuando Dios pone una llave como esta en tus manos, es una invitación que Dios te está haciendo para que el resto de tu año sea diferente. Nosotros podemos escuchar todas estas cosas, podemos leer todo esto en la Biblia y como quiera nos podemos resistir. ¿Por qué? Por muchas razones. Y yo creo que por eso Dios dice en su palabra: probadme en esto. Pruébame. Pruébame. Dios te dice: yo sé que tú no confías. Yo sé que tú no confías. Yo sé que tú no confías en la religión. Yo sé que tú no confías en los pastores. Yo sé que tú no confías en la iglesia. Por eso Dios dice: no confíes en ellos. No los pruebes a ellos. Pruébame a mí. Pruébame a mí. Ellos son solamente el cartero, pero la carta la escribí yo. El mensaje te lo doy yo. El que puede activar las finanzas del cielo sobre ti soy yo. El que te pueda abrir las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobre y abunde no es el pastor, soy yo, te dice el Señor. El que protege tus finanzas no es el pastor, soy yo, te dice el Señor. Y el que te va a prosperar a tal nivel de que toda la gente a tu alrededor van a tener que testificar de lo mucho que Dios te ha bendecido, no es el pastor, soy yo, te dice Jesús. Soy yo, te dice el Señor Dios Todopoderoso. Pruébame a mí, te dice el Señor, que yo voy a prosperar tu negocio. Pruébame a mí que yo voy a bendecir tu finanza. Pruébame a mí que yo voy a hacer que tú puedas vivir en una confianza tan y tan plena que aunque vengan ataques contra ti, aunque venga enfermedad, aunque vengan procesos familiares, aunque vengan accidentes de carro, aunque vengan pérdidas de empleo, tú no vas a tener que afanarte por nada, porque soy yo el que voy delante de ti. Soy yo, te dice el Señor, el que te guardo. Soy yo, te dice el Señor, el que te protejo. Soy yo, te dice el Señor, el que pongo mis manos sobre tus finanzas. Por cuanto tú me las entregaste a mí, mediante la obediencia tuya a mi palabra, yo tomo tus finanzas. Y la responsabilidad la asumo yo. La póliza de seguro la pongo yo, para que tú puedas vivir confiado. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias por esta iglesia hermosa. Gente bendecida. Y yo estoy declarando esto sobre tu vida en el nombre de Jesús. Que el 2021 va a ser tu año más bendecido.
El 2021 va a ser tu año más próspero. El 2021 va a ser el año en que tú vas a tener no solamente lo suficiente, sino que Dios te va a dar, como dice la palabra, lo sobreabundante. Lo sobreabundante. Ja. En el nombre de Jesús, yo declaro que tu corazón no se va a dañar a causa de la prosperidad. En el nombre de Jesús, yo declaro que tu corazón se vuelve y se mantiene humilde delante de Dios, aún en medio de la bendición y prosperidad de Jehová, aún en medio del favor de Dios. Tu corazón y tu mente se mantienen centradas en el reino, en la prioridad, buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y en el nombre de Jesús todas las cosas van a ser añadidas a tu vida. En el nombre de Jesús yo declaro el bien, el favor de Dios sobre tu casa. Todo aquel que necesite empleo, Señor, yo te pido ahora mismo que tú le ayudes a conseguir empleo. Todo aquel que necesite condiciones de empleo más estables y más abundantes, yo te pido, Señor, que tú se las concedas. Todo aquel que necesite mayores ingresos, Padre, yo te pido que tú abras las ventanas de los cielos sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, sé tú supliendo, Señor, nuestras necesidades por cuanto nosotros te obedecemos a ti en tu palabra. En el nombre de Jesús y la iglesia de Jesucristo, con un aplauso de alabanza, grítame. Aleluya.